Para los griegos, el primer hombre fue creado a partir de la tierra, al igual que sucede en el Antiguo Testamento. Fue el titán Prometeo quien a partir del barro creó las primeras figuras humanas, y la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, les insufló vida. Así apareció en la tierra el primer animal racional, el animal político, el sum politikon de Aristóteles, quien habría de conquistar y dominar la tierra. Pero los celos y el temor se apoderaron rápidamente de Zeus, quien le recriminó a Prometeo el haber creado un ser sin su permiso. Prometeo le dijo que esta nueva criatura le rendiría culto y sacrificios. Y así el hombre quedó obligado por su promesa. Lo primero para el hombre fue el caminar erguido. Esto le permitió separarse del suelo y liberar sus manos. Estas manos, que ahora estaban ociosas, fueron adquiriendo mayor motricidad, precisión. Empieza el hombre a utilizar herramientas y el manejo de sus manos, la precisión, fue estimulando el desarrollo cerebral. El manejo del fuego, hace unos 700.000 años, le permitió dar un salto evolutivo, ya que ahora las energías que antes gastaba su cuerpo en digerir los alimentos crudos, las ahorra y permite así un mayor desarrollo cerebral. Y luego, por fin, ese soplo que siente que recorre su boca, su paladar y atraviesa sus labios, el cerco de los dientes, como decía Homero, que produce la psique o psique, que era el alma para los griegos, ese soplo o aliento que inhala al nacer el ser humano, el primer aliento frío que le da vitalidad al hombre, que va siendo manejado, articulado, para luego exhalar, como diría Aristóteles, un aire semántico, lleno de sentido, de significado, un aire que le sirve para señalar las cosas, el cielo, la tierra, el mar, los árboles, pero que también le sirve para sentir la compañía del otro. En el principio era el Verbo, dice la Biblia. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El hombre se vale del sonido de las cosas, de la onomatopeya, para nombrar a las primeras cosas y luego las traslada a otras por similitud. Se vale de la metáfora. Ese lenguaje que va creando, con el cual va jugando, le permite entender, comunicar, argumentar, razonar. Expande los límites de las ideas, que en el origen la idea era literalmente lo que se ve. Así le da cuerda a su imaginación y a los relatos. Esas ansias de conocer y de poder explicar el mundo en que vivían los llevaron a filosofar. Estos primeros hombres observaban el cielo por las noches y la luz y el brillo de los astros suaves en el firmamento les producía un asombro que los llevaba a buscar también las causas de esos fenómenos. Observaban también que los astros celestes parecían escapar al dominio del tiempo, no sufrían el desgaste ni la decadencia de la naturaleza en la tierra. Tal vez por eso Cronos, el dios del tiempo, mata a su padre Urano, el cielo. Y también ingresa en el mito la naturaleza psicológica del hombre. Cronos, al haber dado muerte a su padre, es presa del delirio persecutorio, del sentimiento de culpa, de una conciencia moral que lo oprime, y temeroso de ser víctima del mismo destino, de que sus hijos lo maten, del mismo crimen que él cometió, ni bien nacen, se va comiendo cada uno de sus hijos. Destacan entonces en el mito las bases de un comportamiento ético, que son las bases del buen funcionamiento de toda sociedad. El mito acá surge como una forma de organizar y representar la experiencia. Los historiadores, para un mejor estudio, dividieron la historia de la humanidad en varias etapas. En las eras más antiguas se sirvieron de los nombres de los elementos que el hombre utilizó en cada época
para fabricar las herramientas y útiles que empleó en cada era. A grandes rasgos podemos hablar de 6 grandes etapas: la Edad de Piedra, la Edad de los Metales, la Antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad de Piedra, que comprende tanto el Paleolítico, que significa piedra vieja, como el Neolítico, que significa piedra nueva, lleva este nombre porque es la era durante la cual los hombres fabricaban sus herramientas con piedra, aunque también con hueso y madera. En esta era, el hombre trabaja la piedra tallándola. Luego va a aparecer la tecnología de pulir la piedra, lo cual da lugar al Neolítico. Bien, ahora en cuanto a los primeros pobladores de Grecia, se sabe que los humanos vivieron allí por lo menos desde el Paleolítico Medio, que va de los años 55.000 a.C. al 30.000 a.C. En la Edad de Piedra, al estar el país tan poco poblado, sigue habiendo mucho desconocimiento sobre esa época. A finales de la era glacial, cuando empezaron a retroceder los hielos que habían cubierto la mayor parte de Europa, en torno al año 12.000 a.C., el clima de Grecia se empezó a calentar y comienzan a subir el nivel de los mares, y a lo largo de este proceso el paisaje, la flora y la fauna fueron modificándose hasta alcanzar sus formas actuales. Como el hombre siempre buscó la cercanía del agua, las primeras civilizaciones surgen en torno a los grandes ríos y sus valles, por ejemplo en el Nilo o en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia. Como el deshielo produjo un aumento de nivel de los mares y de los ríos, esta gente se tuvo que retirar hacia tierras más altas, y sus antiguas poblaciones quedaron sumergidas bajo agua, por lo que al día de hoy no se ha podido tener acceso a los restos arqueológicos. Esos primeros habitantes vivían principalmente de la caza y la recolección de frutos silvestres. Utilizaban herramientas finamente talladas y armas de piedra, madera y hueso. Durante la Edad de Piedra van a tener un tipo de vida nómada, que les exigía vivir constantemente cambiando de lugar, ya que iban agotando los recursos disponibles que estaban a su alcance. A comienzos del Neolítico, que va entre los años 6500 al 3000 a.C. aproximadamente, los hombres aprendieron a cultivar los cereales y otras plantas silvestres y a domesticar los animales, inaugurando la economía agrícola y ganadera que va a constituir el pilar de la vida hasta nuestros tiempos. Este nuevo modo de vida, que reproducía un proceso iniciado en el Oriente Próximo, casi 2000 años antes, probablemente haya sido introducido por nuevos pobladores llegados de la Anatolia Occidental, lo que actualmente es Turquía. El descubrimiento de la agricultura fue una auténtica revolución, en la medida que cambió el curso de la historia. La vida de nómadas no les permitía vivir en grandes grupos, ya que los recursos naturales no eran suficientes para abastecer a muchas personas. Al descubrir la agricultura, les implicó un cuidado de las cosechas, así como de las herramientas necesarias para labrar. Esto produce que el hombre se asiente, y así se crean los primeros poblados. Debido a que rápidamente se agotan los animales que podían cazar, comienzan a domesticar animales. Y este estilo de vida permitió alimentar mayor cantidad de gente. Y una vez que ya eran muchos, no podían volver al estilo de vida nómada, porque no subsistirían, porque no alcanzarían los alimentos obtenidos de la caza y la recolección de frutos silvestres. Pero además también porque habían perdido los conocimientos y experiencia necesarios para vivir de la caza y de la pesca. Una vez que el hombre descubrió la agricultura, cambió para siempre el desarrollo de la historia. El hombre que había sido nómada durante cientos de miles de años, y el género hombre desde hace millones de años, pasó hace unos 10.000 años a ser sedentario, lo cual en el desarrollo de la historia es un periodo de tiempo relativamente corto. Si no hubiese aparecido la agricultura, probablemente seguiríamos siendo nómadas, cazadores y recolectores de frutos. Y esto es, para mí, lo más fascinante de la historia, ver cómo pasamos de ser una especie más, de entre otras tantas, de vivir en las cavernas,
a construir una civilización tan avanzada, al menos desde el punto de vista científico y del confort. Ahora, no hay que pensar que esos hombres del Neolítico fuesen sumamente precarios, tanto en su forma de vida y en sus conocimientos, para nada. Algunos incluso llegan a hablar de que ya existía una civilización cicládica. Las Cícladas son un conjunto de islas dispuestas entre sí en forma de círculo. Todas parecen encerrar a la isla de Delos, donde se creía que había nacido el dios Apolo. En torno al año 7000 a.C., existían aldeas de pescadores y agricultores muy pobres, pero de las cuales nos han llegado algunas estatuillas finamente talladas y pulidas, hechas de mármol o granito. Algunas parecen mirar al cielo, otras tocar un instrumento. La simpleza, la suavidad de sus líneas y la gracia de estas estatuillas inspiró a Pablo Picasso para desarrollar el cubismo. La enorme cantidad de islas en el mar Egeo, donde el agua es de un azul intenso y transparente gracias al lecho rocoso, favoreció desde el Paleolítico que los hombres se instalaran en estas islas, moviéndose de unas a otras en precarias embarcaciones, en las cuales se dejaban trasladar por las corrientes. Se han descubierto numerosos asentamientos del Neolítico. Uno de ellos, aunque en realidad ya es casi de la edad del bronce, fue en Dascalió, que es un islote entero esculpido en forma piramidal escalonada. Existen escalinatas de mármol y de piedra blanca, calles pavimentadas, conductos hidráulicos, talleres de metalurgia, hasta incluso una plataforma de observación, y que también tenía un fin ceremonial abierta al cielo en lo alto de la cúspide, así como varias terrazas talladas en la roca a distintas alturas. Cuando en Egipto aún no se habían comenzado a construir las inmensas pirámides, en Grecia ya estaban usando el mármol para construir. Así también en las islas de Chipre y Sidnos existían poblaciones desde al menos el milenio 8 a.C. En ambos casos, sus habitantes construyeron casas circulares con muro de piedra hasta la mitad de la altura, y de ahí hacia arriba de adobe. Eran moradas para los vivos y para los muertos, porque quienes fallecían permanecían en la casa, enterrados en posición fetal bajo las losas del suelo. Y de ahí algunos historiadores, como Burckhardt, cree que fue lo que fundamentó el derecho de propiedad privada, ya que como en las propias casas estaban enterrados sus difuntos, eso pasaba a ser un derecho inalienable, y así es como se origina la propiedad privada en el suelo. En el resto de Grecia, durante el Neolítico, las casas se hacían de adobe, sobre cimientos de piedra, y el piso era generalmente de tierra apisonada. Los techos eran planos o a dos aguas, hechos de paja o maleza. El tipo de casa neolítica y la costumbre de concentrar casas en pequeñas comunidades va a permanecer inalterada durante miles de años en Grecia, así como en el Oriente Próximo. Con el tiempo esas poblaciones crecen, probablemente fuesen todos parientes, y se hace necesario alguien que dirija y ponga un poco de orden, y aparece así una especie de jefatura de carácter semipermanente que denominan el gran hombre. Alguien que sepa mandar. Y esa va a ser la forma de organización que van a tener estas comunidades. Como vimos, tanto en la mitología griega como en el Antiguo Testamento, el hombre surge de la tierra. Tal vez los antiguos percibieron una estrecha relación entre el hombre y el entorno donde desarrolla su existencia. A menudo también puede observarse una analogía en la vida de los hombres y de los pueblos. El lugar donde un pueblo desarrolla su existencia es un factor fundamental que va a determinar su forma de vida, su alimentación, su carácter y hasta su desarrollo social. Y si vamos al caso de Grecia, basta con ver un mapa para notar las particularidades geográficas de este país. Grecia
Es un país donde el paisaje es muy abrupto y las montañas ocupan casi el 75% del territorio, siendo solamente un 30% de la tierra cultivable. El carácter limitado de los recursos obligó a los griegos desde temprana edad a mirar al exterior. Por otro lado, las cadenas montañosas, muy abruptas, así como la existencia de unas 6.000 islas e islotes, hizo que los desplazamientos por vía terrestre fueran muy difíciles en la antigüedad, y contribuyeron a aislar los pequeños valles y sus poblaciones. Esto, naturalmente, favoreció la autonomía e independencia de los pueblos y sus poblaciones, que hizo que se organizaran en lo que ellos denominarían polis, o ciudad-estado. La independencia y autonomía que les dio su entorno geográfico, y que fue una enorme ventaja que supieron aprovechar en múltiples ocasiones para enfrentar a veces a un enemigo inmensamente superior, y que también estimuló un arte sin par, una libertad de expresión que se tradujo en una indagación por el conocimiento de la realidad y de sus causas, y que permitió el desarrollo de la filosofía primero y del conocimiento científico después, fue también el germen de su propia destrucción. La imposibilidad de unir al pueblo griego bajo un único centro, bajo un único mando, o al menos de formar una confederación de estados, fue lo que los condenó a quedar absorbidos por una potencia extranjera, por un imperio. Pero este pueblo, que estaba principalmente cercado por montañas y por mar, jamás vio el mar como un límite, sino que por el contrario fue un puente hacia Oriente. Y esto hizo primero de los minoicos y luego de los griegos un pueblo marítimo y comerciante, que competirían con los amos y señores del comercio mediterráneo, los fenicios. En cuanto al clima, la sequía, las lluvias torrenciales que arruinaban las cosechas, hizo que los griegos quedaran siempre a merced de la tierra, el cielo y el mar. Por lo tanto, no resulta extraño que los dioses que adoraban fueran personificaciones de los elementos de la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza. Mientras en Grecia y en otros rincones de Europa iban evolucionando estas sociedades jerarquizadas, con un hombre fuerte a la cabeza que sepa mandar, en el Asia Occidental y en el norte de África se formaba un nuevo tipo de sociedad. Aparece el Estado y la civilización. Cuando los griegos alcanzaron una civilización elevada, en torno al año 1600 a.C., que iba a ser primero la civilización minoica en Creta y luego la micénica en el continente, las culturas civilizadas del Oriente Próximo y Egipto ya tenían 1500 años de antigüedad. Ahora, ¿qué es una civilización o qué considera la historia como disciplina una civilización? La civilización es un conjunto de ideas, creencias, cultura y conocimientos técnicos y científicos, así como de instituciones que caracterizan a un grupo humano. Para que una sociedad conforme una civilización, necesita entonces cierto grado de desarrollo y evolución. Por otra parte, el Estado es un concepto complejo, ya que es una ficción jurídica, algo que crea el hombre, una institución creada que le va a asignar cometidos y funciones. Los primeros estados van a cobrar impuestos, a organizar la mano de obra y también a proveer seguridad mediante la formación de ejércitos bien organizados. La civilización más antigua de la humanidad se desarrolla en la Mesopotamia, en el valle formado entre los ríos Tigris y Éufrates. Hacia el año 3500 a.C., por primera vez en la historia universal, aparecieron el riego a gran escala, la tecnología de los metales, las grandes ciudades, la administración burocrática, unas redes comerciales complejas y la escritura. Fueron los sumerios, la primera civilización de la historia, quienes inventaron el arado, la rueda, el torno del alfarero, el barco a vela, las armas y utensilios
de utensilios de cobre y bronce. También fueron quienes desarrollaron la primera escritura, denominada cuneiforme, primero con dibujos y más tarde con diminutas huellas en forma de cuña que grababan con punzones sobre la arcilla fresca. Un poco después iba a surgir hacia el año 3200 a.C. la civilización egipcia a lo largo y ancho del valle del río Nilo. Si bien la civilización egipcia iba a seguir una trayectoria similar a la de Oriente Próximo, rápidamente se convirtió en un reino unido a las órdenes de un único faraón, que vendría a ser una especie de rey. Pero con la aparición de la civilización, la sociedad se empieza a estratificar. Aparecen los productores, los artesanos, labradores y los agricultores que tenían que entregarle una parte de su producción al Estado, así como también colaborar con las grandes obras de riego y construcción. También les podían exigir prestar un servicio en el ejército. Otra parte de la población trabajaba en calidad de arrendatarios y otra trabajaba directamente para el Estado, lo cual les hacía depender directamente de la clase dirigente. Por debajo de ellos estaban también los esclavos, que si bien ya existían desde el Paleolítico, comenzaron a ser un eslabón importante en la cadena económica. Con las primeras civilizaciones se fomenta el intercambio de ideas, técnicas, innovaciones. La cultura y el arte dieron pasos de gigante y la arquitectura alcanzó proporciones monumentales. Se puede googlear para ver, por ejemplo, lo que eran las murallas y lo que son al día de hoy las murallas de la ciudad de Ur o de Uruk, para tener una referencia de la magnitud de las obras que realizaban en aquella época. O en el caso de Egipto, y aunque son un poco posteriores, basta con recordar las pirámides de Giza. La clase dirigente entonces, aprovechando el excedente y la mano de obra gratuita, construyeron murallas y templos colosales. La arquitectura se puso al servicio de la religión y la voluntad divina se identificó con la voluntad del gobernante. Estas estructuras estaban dirigidas a buscar la estabilidad política y a conservar el poder, y de esta forma se reforzó la autoridad de la clase dirigente. Hay que imaginar lo que podía sentir un campesino que llegaba por primera vez a la ciudad y veía esos templos monumentales, las pirámides, estatuas de 12 metros de altura, colores, bajorrelieves con esculturas, sillares, entre el humo de las hogueras, el incienso que perfumaba el aire, un séquito de sacerdotes con vestimentas extravagantes precedían las ceremonias. Sin lugar a duda, esa era la casa de los dioses. En Egipto, por ejemplo, el faraón va a ser la encarnación del dios Horus en la tierra. Por otra parte, las grandes riquezas permitieron crear ejércitos bien organizados, para defenderse de extranjeros, pero también para ampliar sus territorios. Los historiadores señalan que la tendencia natural de dos estados limítrofes es intentar dominar al vecino. Así se iba extendiendo el dominio de una ciudad, que iba anexionando a su nuevo vecino, y terminaban así constituyendo reinos. Pero también existían, en el seno de estos reinos, las luchas internas y las luchas por la independencia. Y por otro lado, también existía la amenaza constante de grandes grupos de guerreros, de las montañas o de los desiertos, que conquistaban ciudades o reinos enteros. En este escenario, con estas dos grandes civilizaciones, en la Mesopotamia y en Egipto, nació la civilización minoica primero, luego la micénica y posteriormente la griega. Ahora, volviendo a Grecia, a los pobladores de Grecia que habitaron desde la Edad de Piedra se los conoce como egeos, pelasgos o carios. Estos manejaron por miles de años la tecnología de pulir la piedra hasta que aparece el cobre. La tecnología de la elaboración del cobre parece que se originó independientemente y de forma simultánea en el Asia Occidental y en el sudeste de Europa antes del año 6000 a.C. El siguiente paso, mucho más importante, se dio hacia el cuarto milenio a.C.
y consistió en añadir al cobre un 10% de estaño y obtener así el bronce, que es un metal mucho más duro que el cobre. Esta técnica llega a Grecia hacia el 3000 a.C., pero aproximadamente hacia el año 2500 a.C., el uso del bronce y de otros metales como el plomo, la plata y el oro se extendió por toda Grecia y el mar Egeo. La introducción de la metalurgia supuso entonces un avance tecnológico muy importante, porque las herramientas y armas de bronce eran mucho más eficaces que la de piedra, hueso o cobre. Implicó además un cambio crucial en las relaciones sociales y económicas, porque solamente los más ricos tenían acceso a estos artículos de bronce. La demanda cada vez mayor de objetos de bronce dio lugar a la aparición de obreros especializados y talleres locales, y acelera el comercio del cobre y el estaño necesarios para producir el bronce, así como otros metales, que venían no solo de Oriente, sino también de otros puntos de Europa central y occidental. Los comerciantes en Grecia fueron expandiendo su comercio por el mundo mediterráneo, y a su paso iban adquiriendo conocimientos, así como legando otros. Iban así creando un intercambio cultural del cual Grecia se enriquecería y se nutriría de las civilizaciones más avanzadas. Y con esta expansión de la economía y el crecimiento de los asentamientos, se incrementan la riqueza, el poder y la autoridad de los líderes locales, que a esta altura de la historia ya se habían convertido en jefes hereditarios con carácter vitalicio, a quienes se le concedían honores y privilegios excepcionales. Un gran poblado del bronce antiguo fue la ciudad de Lerna, en la Argólida, donde se han encontrado restos de importantes fortificaciones de piedra, así como algunas construcciones monumentales. La arquitectura refinada y la calidad de los artefactos nos dan cuenta de un sistema político y económico bastante complejo, aunque mucho menos avanzado que los del Oriente Próximo o Egipto. Lerna floreció desde más o menos el año 3000 a.C. hasta aproximadamente hacia el año 2100 a.C., cuando fue destruida junto con otras ciudades y aldeas de la Argólida, el Ática y Laconia. Por esa misma época se produjeron destrucciones de poblados en buena parte de Europa. Tras estas destrucciones, Grecia entró aparentemente en una fase de estancamiento cultural. La mayoría de los historiadores relacionan estas destrucciones con la llegada de ciertos pueblos a Grecia. Entre los años 1900 al 1600 va a ir entrando un nuevo pueblo a Grecia. Este pueblo, que era hablante del idioma griego o protogriego, va a ir ingresando oleada tras oleada, va a ir asentándose en la zona central de Grecia continental, en particular en Tesalia, y se va a ir fusionando con la población egea o pelasga que ya habitaba en la zona. De la mezcla cultural y antropológica surgió posteriormente el pueblo griego. Pese a la controversia reinante en torno a la fecha exacta de su llegada, todos los estudiosos admiten que este pueblo recién llegado formaba parte de una gran oleada de grupos migratorios procedentes del norte y del este, llamados colectivamente indoeuropeos. Esa unanimidad es fruto de los descubrimientos lingüísticos modernos. Durante el siglo XVIII de nuestra era, los estudiosos empezaron a darse cuenta de que el griego tenía numerosas analogías con otras lenguas muertas como el latín, el antiguo persa y el sánscrito, la lengua de la antigua India, así como con familias enteras de lenguas vivas como el germánico o el eslavo. Observaron, por ejemplo, una similitud sorprendente en palabras como las que significa madre, que en sánscrito es matar, en griego meter, en latín mater, en anglosajón mother, en el antiguo irlandés es matir y en lituano mot y en ruso mat. Las semejanzas existentes en el vocabulario y en la estructura gramatical entre las lenguas antiguas y sus descendientes no tardaron en dar paso a la idea de que todas estas lenguas procedían de un antepasado lingüístico común, denominado proto-indoeuropeo. Se planteó la tesis entonces de que en un momento determinado existió un solo territorio ancestral indoeuropeo,
Finalmente, la lengua de los intrusos hablantes de griego sustituyó a las lenguas egeas no indoeuropeas, que se conservaron en griego fundamentalmente en algunos topónimos y en los nombres de algunas plantas y animales nativos. Si bien aún sigue habiendo mucho desconocimiento respecto a estos pueblos, lo más que podemos afirmar con seguridad en torno a estos indoeuropeos recién llegados y hablantes de griego o del idioma proto-griego es que para subsistir se dedicaban al pastoreo y a la agricultura, y que conocían la metalurgia y otras técnicas, tales como la cerámica o la fabricación de vestidos. Ya usaban los telares. Su principal divinidad era Zeus, un poderoso dios varón, y era un pueblo guerrero con un sistema jerárquico de autoridad. Bien, hasta acá no se había formado una civilización en Grecia, es decir, una sociedad con cierto grado de desarrollo cultural, tecnológico, social y de instituciones. La primera civilización de Grecia va a ser la cretense minoica, de la cual vamos a hablar en el próximo capítulo.